Perfecto, entonces hablaremos ahora del método epidemiológico. ¿Por qué es importante hablar del método epidemiológico? Porque el método epidemiológico, no se olviden, va a seguir a lo que es el método científico. Entonces es importante entender que la parte más científica de la medicina está reflejada en la epidemiología a través del método epidemiológico. Y esto tiene un proceso que debe seguirse al pie de la letra, un proceso muy específico que ustedes deben saber paso a paso, no solo para decir que lo que estamos haciendo es ciencia, sino también para entender que el alcance que tenemos en la medicina está limitado básicamente a cómo aplicamos este método científico a través del método epidemiológico. ¿Ya? Entonces no olviden que el método científico básicamente tiene los 3 pasos, que primero es observar la realidad, donde encontramos pues los problemas de la realidad, los vacíos de conocimiento, las dudas, y luego hacerse una pregunta sobre esa realidad, qué le está pasando, qué está ocurriendo, y esa pregunta formular una respuesta teórica, una hipótesis. Y luego de plantear esa respuesta tenemos que experimentar con algún tipo de proceso cognitivo, diseño, lo que fuera, para validar esta respuesta. Y en función de lo que nuestra experiencia nos diga, entonces vamos a poder tener una base para mirar la realidad de otra forma. ¿Correcto? Entonces supongamos, ¿no?, el famoso cuento o la anécdota, como quieras llamarlo, de Newton. Él observó que se caía la manzana. Ustedes saben que eso es pues más una leyenda que otra cosa, ¿no? Observó que se caía la manzana, entonces encontró una pregunta: ¿cuál es la fuerza que atrae los objetos hacia la Tierra? Y él planteó una respuesta matemática y dijo que hay una fuerza de atracción de la Tierra. Y empezó a hacer sus experimentos y sus cálculos matemáticos hasta demostrar que es la gravedad, la fuerza de la gravedad, la que jala los objetos hacia la Tierra. Y eso hace que su visión ahora ya sea nueva, porque es una visión en la que ya ha interiorizado el concepto de gravedad. Y luego vino Einstein y Einstein dijo: oye, ¿por qué la gravedad se relaciona de tal forma con, se me ocurre, el tiempo, y no es el mismo tiempo a diferentes velocidades? ¿No será que el tiempo es relativo y que la gravedad afecta el tiempo? Entonces planteó una respuesta teórica y dijo: de repente el tiempo depende de la aceleración y bla bla bla. Hizo sus ecuaciones y creó el famoso EMC al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces así es como la ciencia se va haciendo. Todos sabemos eso. Este proceso es básico. Y en la medicina, justamente el método epidemiológico nos permite hacer algo similar. No es igual, porque no manejamos números, no manejamos probetas, no manejamos cosas físicas que podemos moldear a nuestro gusto como Einstein o como Newton. Nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, con vida, que ni siquiera sabemos bien cómo definirla, ¿no? Ni siquiera podemos definir bien la vida. El virus es algo vivo, es algo muerto, es algo entre la vida y la muerte. ¿Qué es un virus? O sea, eso quiero que interioricen, porque si interiorizan eso, van a ver que el desarrollo de la clase va a ser súper lógico, ¿ya? Entonces, arrancamos. Entonces, cuando hablamos del método epidemiológico, lo primero que necesito es definir epidemiología, porque si no definimos epidemiología no hay forma de poder ubicarnos. Entonces, la epidemiología, primero que nada, tienen que saber que es una de las tantas disciplinas de la salud pública. La salud pública tiene muchas disciplinas que trascienden a los médicos. La salud pública trasciende al acto médico y está formado por otros profesionales, no solo de la salud, y eso ustedes lo llevan en salud pública. Y la epidemiología es solo una disciplina. Entonces, primer concepto, la epidemiología es una partecita de la salud pública, ¿ya? Que estudia, ojo, acá es importante, estudia la distribución y los determinantes de la salud y enfermedad en poblaciones específicas. O sea, estudia los determinantes de la salud de poblaciones. Eso lo dice Gordis, es un autor famoso.
Entonces, ese enfoque que ustedes están viendo es un enfoque basado en las poblaciones, o sea, es un enfoque social, es un enfoque social. Esta es una definición social de la epidemiología, donde está hablando de que estudia la distribución y determinantes de la salud y enfermedad en poblaciones. Y obviamente, como estudia en poblaciones, el objetivo no solo es conocer, sino intervenir. Intervenir previniendo y controlando, en este caso, esos factores o determinantes de la salud. ¿Entendieron? Entonces, ahí tú te das cuenta, profe, ¿y en qué lugar entra entonces la epidemiología que nos dice como método científico? O en todo caso, es la definición de Gordis el método científico. Entonces, ahí es donde aumentamos un nuevo concepto. El enfoque. Entonces, la epidemiología va a tener enfoques. Dos enfoques principalmente. Uno, este que están viendo acá, que es el enfoque biomédico, el enfoque científico más duro, el enfoque del trabajo en laboratorio, con individuos, con muestras. Esto es lo más parecido al método científico. Y el segundo enfoque es un enfoque de poblaciones, de salud comunitaria, globalizado. Ese es el enfoque que le da Gordis en su definición. ¿Correcto? Porque también podría hablar de la epidemiología clínica. Pues la epidemiología clínica, en la que se basa la medicina basada en la evidencia, es el enfoque 1, donde dice que la epidemiología es una ciencia que estudia todos los procesos y los diseños para poder validar hipótesis. Esa es otra definición, mucho más objetiva desde el punto de vista científico, pero yo les pongo la definición de Gordis porque es la definición tradicional del nuevo enfoque de la epidemiología. Recuerden, después de las reuniones en Alma Ata, de la posguerra y todo el enfoque de salud pública y atención primaria, la epidemiología ha tenido un cambio más hacia lo comunitario, ¿correcto? Sin embargo, ahora a raíz del COVID y las investigaciones nos hemos dado cuenta lo importante, lo valioso que es la epidemiología de investigación, la clínica, la de las drogas, la de las vacunas, la parte más científica. Entonces, esto siempre acá hago un pequeño paréntesis porque la epidemiología es una frontera donde la medicina científica, que es la parte de la epidemiología clínica, se empieza a mezclar un poquito con otros cuerpos de conocimiento como la sociología e inclusive la política. Ustedes han visto todo el tema político que se generó con el COVID, que si mascarilla, que si no mascarilla, que si vacuna obligada, que si no obligada, que me muestras tu carnet, que me muestras tu foto, que me muestras el otro. Entonces, cuando tú en salud pública te empiezas a meter en restricciones de la libertad de las personas o en restricciones del ejercicio económico de las personas, inevitablemente vas a tocar terrenos políticos, ¿ya? Entonces la epidemiología social está en esa frontera, ¿ya? Y ahora estamos viendo la contraparte, ¿no? Los que están ahí siguiendo las noticias y todo, y está saliendo un montón de información que ya también está atacando a las políticas de la época de la pandemia con información científica que no fue liberada en su momento. Entonces, eso es el objetivo de esta lámina. El objetivo de esta lámina es mostrarles que hay dos tipos de epidemiología, dos enfoques, ¿correcto? Pero que ahora estamos más en el enfoque social por la transformación que está habiendo en los conceptos de salud, sobre todo de salud global, ¿ya? Y doctor, ¿por qué es importante saber esa diferencia? Porque cuando haces estudios comunitarios o sociales, las extrapolaciones son comunitarias y sociales, no son extrapolaciones individuales. Cuando haces estudios individuales, la extrapolación es individual. Por ejemplo, miren este estudio. Dice eficacia y efectividad de la vacuna de COVID, reduciendo infección, severidad, hospitalización, mortalidad, un estudio, una revisión sistemática. Ese estudio tranquilamente me va a decir y me va a dar una garantía de saber que si yo me vacuno,
voy a reducir mi infección, severidad, bla, bla, en X% o en X riesgo. Porque es un estudio individual, es un estudio clínico. En cambio, en este caso, aceptación de la vacunación en Latinoamérica y el Caribe, una revisión sistemática y metaanálisis, es un estudio de América Latina, o sea, va a concluir sobre América Latina y dirá que Perú, Ecuador, Chile tienen tales tasas de aceptación, bla, 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 lo cual no significa que yo, por ser peruano, voy a caer en esa clasificación, porque ese estudio es social. Pero en el estudio de arriba, como es un estudio en individuos, como yo soy un ser humano y este estudio es hecho en otros seres humanos, entonces se supone que debe haber un match. Debe haber un match y es más probable que el efecto del artículo de arriba me afecte en mi vida personal que los hallazgos del artículo de abajo. Pero para un político, para un diseñador de políticas públicas en salud, no le interesa tanto el uno, porque más lo que ve es el impacto social y la parte macropoblacional. Entonces el político, las políticas, más se orientarán al 2. Entonces ahí les estoy demostrando cómo la epidemiología es una frontera entre la parte netamente científica y objetiva y la parte más social, más subjetiva e incluso política. Listo. En esta lámina lo que quiero explicarles es que el método científico tiene pasos y nos vamos a enfocar en el método epidemiológico, ¿correcto?, del enfoque clínico. ¿Está bien? Entonces nos vamos a enfocar en el método epidemiológico, que les dije que lo que busca es parecerse al método científico, ¿no es cierto? Pero vamos a tocar el enfoque clínico. El enfoque clínico. No vamos a tocar un enfoque que no sea el clínico, no vamos a tocar el social. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que los epidemiólogos se preguntan? Los epidemiólogos se preguntan y sencillamente dicen lo siguiente: a ver, ¿cuáles son los pasos que se deben seguir para poder llegar a entender una realidad en la medicina? ¿Ya? Entonces, no se olviden que lo que siempre se busca en el método científico es conocer las causas últimas de un fenómeno. Las causas últimas de un fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué la manzanita cayó? Por la fuerza de la gravedad. Encontré la causa. ¿Ven? Entonces, en medicina eso es un poquito más difícil. ¿Por qué la persona fallece de COVID? Hay muchos factores, hay muchas causas. Entonces, el último paso, lo que más desean los epidemiólogos, es encontrar la causalidad. La causalidad. Por eso el tercer y último paso del método epidemiológico es encontrar la causa de algo. Pero como es tan difícil establecer la causa de algo, porque ni siquiera sabes bien lo que estás estudiando, como les dije hace un rato, la vida, los humanos somos muy complejos, no somos como una manzana y la fuerza de la gravedad. Entonces, debido a eso, los epidemiólogos han creado o han aceptado los criterios de causalidad de Bradford Hill, que vamos a ver más adelante. Entonces, podremos decir que es causal si se cumplen los criterios de causalidad de Bradford Hill. ¿Está bien? Pero recuerden que esto es lo más difícil. Lo más difícil en la epidemiología es demostrar la causalidad. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer cosas previas. Entonces los epidemiólogos dicen, antes de demostrar que hay causalidad, antes de demostrar que la muerte es por COVID, como causa final, ¿qué tal si hacemos algo más suave, más tranqui, que es buscar las asociaciones? O sea, ¿qué te parece si antes de buscar la causa, nuestro segundo paso, es simplemente ver si hay asociaciones? Mayor o menor riesgo asociativo. Entonces, el segundo paso, el previo inmediato a la causa, es simplemente saber qué cosas se asocian a la muerte en un paciente que tiene COVID. Entonces podemos ver que se asocia un paciente que falleció, pudo tener COVID positivo, pero también era obeso, era hipertenso, diabético. Entonces al final vamos viendo que a su muerte se han asociado varios factores.
que todavía no sabemos si la causa final es uno de ellos o una suma de los 10 o 20 factores que hay. Entonces, el epidemiólogo dice, mejor busquemos asociaciones y luego vamos a buscar cuáles son causales, porque unas pueden ser causales y otras no. Pero antes de buscar asociaciones, yo tengo que saber qué cosa voy a asociar. Yo puedo asociar la muerte al tipo de color de polo que te has puesto, o puedo asociar la muerte al tipo de color de piel que tengas. ¿Cómo yo llego a discriminar eso? No, pero no sea absurdo, se supone que es que no quiero que pienses que lo des por sentado, quiero que seas lógico. ¿Qué me hace pensar a mí que el color de polo es un factor para morir más o menos importante que una comorbilidad? Si partimos de cero, de que no sabemos nada. No tengo forma de saberlo. ¿Cómo tú sabes que la hipertensión es mayor o menor factor de riesgo para morir por COVID que una conjuntivitis? Asumiendo que tú no sabes nada de la enfermedad. Entonces, un paso antes inclusive de eso son los estudios descriptivos. Por eso el primer paso del epidemiólogo es simplemente describir los hechos. Los pacientes con COVID se mueren sin conjuntivitis, pero sí con hipertensión. Ah, mira qué curioso. Comparar. Los grupos que tienen conjuntivitis y no conjuntivitis se mueren igual de COVID, pero los hipertensos y no hipertensos se mueren diferente. Ah, mira, estamos comparando, mira tú. Y en función de eso, ellos van planteando hipótesis. Y van diciendo, oye, ¿no será que la hipertensión tiene que ver con el COVID y no la conjuntivitis? ¿Verdad, no? ¿Por qué? Porque en este estudio se han muerto más hipertensos que con conjuntivitis, ambos con COVID. Entonces, quizá por ahí está. ¿Entendieron? Entonces, ese procedimiento lógico, lo correcto es hacerlo por pasos. Primero describes los hechos, lo que sea, con tu curiosidad científica. Luego buscas asociaciones, cuáles están más o menos asociados que otros. Y luego de esos que están asociados, ves si alguno es causal. Y para que sea causal debe cumplir los criterios de causalidad de Bradford-Hill. ¿Ya? No olviden que una pregunta de examen fue, las fuentes primarias se llaman todas aquellas donde el investigador directamente recaba la información. O sea, yo observo, yo tomo el dato, yo hago la historia clínica, yo tomo la muestra. En cambio, fuentes secundarias es cuando yo leo la historia clínica que otro hizo, leo los resultados de laboratorio de otra persona que lo tomó, o sea, otras cosas, leo de otros. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que quiero que recuerden en esta parte. O sea, las fuentes primarias es cuando el investigador directamente toma la información y las fuentes secundarias es cuando la información la tomó otro y tú la haces tuya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos tres pasitos, describo, veo si hay asociación y luego veo si son causales, esos tres pasitos yo los tengo que llevar a un método epidemiológico ordenado, ¿correcto? Entonces, estos tres pasitos se van a desglosar o se van a realizar, ya sea el 1, el 2 o el 3, en un orden lógico, conocido como el método epidemiológico. Entonces, el método epidemiológico lo primero que hace es plantea el problema de investigación. O sea, el problema de la investigación viene de la observación de la realidad. Tú observas la realidad, tú ves qué hay en esa realidad. Y en función de eso vas a encontrar una brecha de conocimiento, una brecha, un vacío, algo que tú no entiendes, que no sabes, que no está escrito en los libros. Y eso te genera una pregunta de investigación. Te haces una pregunta, oye, ¿qué cosa es lo que mata en el COVID? Una pregunta de investigación. Y eso se vuelve el objetivo general de tu tesis. ¿Correcto? El objetivo general de tu tesis o de tu proyecto de investigación epidemiológica se vuelve ese problema que has encontrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el problema de investigación? Es aquella brecha del conocimiento que resulta de la observación de la realidad y de la revisión del marco teórico, que genera una pregunta de investigación que se vuelve el objetivo central de tu tesis, la cual tiene que ser respondida. Entonces, este problema correspondería a
lo que les dije del método científico, que es la fase de la observación, más la pregunta. Eso es a lo que corresponde la definición del problema de investigación. Adicionalmente, tú puedes justificarlo, puedes poner antecedentes, ya puedes adornar tu problema. Pero lo crítico es eso. ¿Listo? Bien. Ahora, lo lógico es que como estamos haciendo una investigación, tú como investigador tienes que hacer alguna propuesta. Ahí viene tu ingenio, ahí viene tu habilidad. Todo el mundo ha visto que la gente estaba muriendo por COVID, pero solo algunos empezaron a hacerse las respuestas teóricas correctas. No, creo que se mueren porque son asiáticos. Creo que se mueren porque son hipertensos. Creo que se mueren porque son obesos. Mientras que otros se preguntaban otras cosas y se respondían con otras hipótesis, los creativos, los que realmente hacen bien sus diseños, plantean buenas hipótesis. Porque la hipótesis es una respuesta teórica, no está demostrada, teórica, al problema de investigación. ¿Correcto? Esta hipótesis, no se olviden que tiene dos tipos: las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. ¿Está bien? Entonces, la respuesta teórica que uno hace al momento de plantear un diseño de investigación siguiendo este método epidemiológico es la hipótesis de investigación. Ojo, no es la hipótesis estadística, para que no se me confunda. La hipótesis estadística se hace cuando haces el análisis estadístico. Acá estamos hablando de las hipótesis de investigación. ¿Ya? Muy bien, profe. Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis de investigación? Las hipótesis de investigación responden justamente a esos tres pasos. Puede ser una hipótesis descriptiva, puede ser una hipótesis analítica. Las hipótesis descriptivas responden al paso 1 que les dije acá arriba. Esta es una hipótesis descriptiva. Paso 1. Describo la realidad. Pero las hipótesis analíticas corresponden al paso 2 y al paso 3. Las hipótesis analíticas son el paso 2 y paso 3, donde yo ya busco asociación y causalidad. Por eso las hipótesis analíticas se subdividen en las asociativas, en las de diferencia de grupo y en las de causalidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero hacer una hipótesis donde ya busque asociación, entonces una hipótesis de investigación analítica de asociación de factores. Cuando lo que yo quiero demostrar es que dos grupos no se parecen, son diferentes, entonces es la hipótesis de investigación analítica de diferencia de grupos. Y cuando yo quiero demostrar que A causa B, entonces una hipótesis de investigación analítica de causalidad, ¿correcto? Entonces eso es lo que nosotros hacemos como investigador al momento de plantear su hipótesis. Entonces les voy a poner un ejemplo rápido. Supongamos que estamos iniciando la pandemia y vemos que la gente se muere de COVID y otras personas no. Entonces, siguiendo el método epidemiológico, el primer paso es describir. Entonces me pregunto, ¿qué factores están presentes en los que mueren de COVID? Entonces, voy a describir los factores que están en la gente con COVID. Entonces mi hipótesis o mi problema es, no sabemos qué factores hay que describir cuáles son. Mi hipótesis será entonces, yo creo que los pacientes que mueren con COVID tienen tal factores. Y lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Contando. Las pacientes con COVID tienen, sí, tanto de cada factor. Pero luego yo quiero saber cuál de esos factores se asocia a morir, porque hay otra gente o otras personas que tienen el mismo factor, que tienen el COVID pero no mueren. O otras personas que tienen el mismo factor y no tienen el COVID y se mueren. Entonces tengo que ver si alguno está asociado o no. Entonces ahí viene el segundo paso. Vamos a asociar qué factores más o menos se asocian a la muerte por COVID. Entonces ahí hago una hipótesis de investigación analítica de asociación. Entonces yo digo, los factores de riesgo cardiovasculares se asocian a la muerte de COVID. ¿Ven?
Pero ¿qué tal si lo que yo quiero es simplemente estudiar cómo un grupo que se vacunó muere menos que uno que no se vacunó? Entonces ahí puedo hacer una hipótesis de diferencia de grupos. El grupo que se vacuna muere distinto o con otra probabilidad que el grupo que no se vacuna. Una hipótesis de diferencia de grupos. Entonces con eso yo demuestro que un grupo vacunado muere menos que el grupo no vacunado. Eso no significa que la vacuna te protege. Recuerden, porque para yo decir que la vacuna te protege de morir, tengo que hacer una hipótesis que diga, la vacuna es la causa de no morir. ¿Me entienden? O la vacuna es la causa de la protección contra la muerte. Entonces, para eso yo tengo que hacer una hipótesis analítica de causalidad. No es lo mismo. ¿Ya? Desde el punto de vista del razonamiento, no es lo mismo. No es lo mismo decir, oye, creo que estar en una academia me hace sacar buena nota en el examen. Es esa asociación. Oye, creo que los de esta academia les va mejor o peor que los de esta otra academia. Diferencia de grupos. Oye, prepararse en una academia es la causa por la cual sacas una buena nota. Esa es causalidad. Y es diferente. ¿Ya? Es diferente. Porque yo para demostrar que por estar en una academia es la causa para tal resultado, tal éxito, yo tengo que aislar otras variables. Tengo que hacer un experimento. Tengo que ver que hay temporalidad. O sea, tengo que cumplir los criterios de causalidad. Entonces recuerden, para ese tercer paso, sí o sí tienes que cumplir los criterios de causalidad de Bradford-Hill. Si no, no llegas a ese tercer paso. ¿Listo? Bien. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del método científico, la hipótesis vendría a ser la respuesta. Que eso es el ingenio, la creatividad del investigador. Es la hipótesis la que diferencia los diseños porque a los proyectos de investigación, porque es tu respuesta te ha entendido. Muy bien. Entonces llegamos ahora a lo más obvio, que es el diseño. ¿Qué es el diseño? El diseño simplemente es una herramienta metodológica que utilizas para validar tu hipótesis. Punto. El diseño es una herramienta, así como Einstein y Newton tienen sus fórmulas matemáticas, nosotros tenemos nuestros diseños de investigación. Y esa herramienta sigue un método, son herramientas estudiadas, metodológicas, para probar mi hipótesis. ¿Correcto? Entonces, en mi diseño, no se olviden, yo tengo que asegurarme de no cometer error. Entonces, yo necesito que esta herramienta sea válida. ¿Correcto? Necesito que sea válida. Entonces, la validez de un proyecto de investigación, la validez del diseño, radica en su capacidad de responder a su hipótesis. Y no olviden que existen dos tipos de validez. La validez interna, donde el proyecto se responde a sí mismo con su diseño, y la validez externa, que es cuando tú quieres extrapolar esos resultados a una comunidad más grande. Esto no voy a tocar ahorita, pero quiero que sepan, en el diseño tú defines la validez. Si tu diseño buscaba hacer una investigación o una hipótesis de investigación causal, ¿correcto? Pero el diseño no tiene para una causalidad, sino es simplemente para una asociación, entonces es inválido. Yo no puedo medir el calor con una balanza. Yo no puedo medir la distancia con un termómetro. Yo no puedo hacer una hipótesis de causalidad con casos y controles. ¿Me entiende? Yo no puedo hacer una hipótesis de asociación con un estudio experimental. O sea, no está bien, no es la herramienta correcta. Entonces, por favor, los diseños responden al tipo de hipótesis. Por eso, cuando más adelante veamos los tipos de diseños, se van a dar cuenta que todos corresponden a un tipo de hipótesis. ¿Ya? Bien. Vamos con los datos. Los datos simplemente son la recolección de la información. Entonces, el dato simplemente es recolectar la información. Pero ¿por qué es importante recolectar la información? Porque cuando tú escoges poca información, no es lo mismo que cuando escoges mucha información. Porque esto es lo que le da a tu diseño la capacidad de ser
más confiable, ¿correcto? O la capacidad de no cometer error aleatorio. Entonces, los datos hacen que tu estudio sea potente. Este es un término que vamos a ver en estadística, pero recuerden, un estudio es más potente cuanto más data tiene para analizar. ¿Está bien? Porque esto te protege del error beta o el error aleatorio. Mientras que la validez es protegerte del error alfa. Como les digo, este tema de errores tiene otro capítulo, pero quiero que ya lo vayas viendo acá en la estructura del método científico. Y finalmente, el análisis simplemente corresponde en que los datos que tú has encontrado lo pongas o los sometas a contrastar tu hipótesis y también a los datos de otras personas que han investigado lo mismo que tú. Por eso en el análisis, lo que hemos encontrado, los resultados, los enfrentamos contra nuestra hipótesis para ver si va o no va y los enfrentamos contra otros investigadores para ver si conseguimos consistencia. Entonces, esa es la lógica del análisis, la parte final. ¿Listo? Entonces, en este caso, para volver a nuestro método científico, el diseño, la recolección de datos, vendría a ser ¿qué? El experimento. Esto vendría a ser el experimento. Y el análisis simplemente vendría a ser la parte donde tú interiorizas o entiendes tus resultados para poder cambiar tu percepción de la realidad. O sea, en mi esquema sería la flecha en la que yo les hice cómo del experimento vuelves a la realidad. ¿No se acuerdan que les hice ahí un signo de exclamación, ¿no es cierto? De lo que significa que tú ya has entendido, lo has asimilado, ese nuevo conocimiento, y lo estás llevando a tu marco teórico. ¿Listo? Entonces, esto que están viendo acá son los pasos del método epidemiológico y todo esto se consigna, se pone en lo que se llama el proyecto de investigación. Tu proyecto de investigación tiene que tener su problema, su hipótesis, su diseño y la forma como vas a recolectar la data. No tiene el análisis porque no has hecho todavía, es un proyecto. Y ya cuando termines tu proyecto tienes la tesis finalizada, donde ya llegas hasta el análisis y la publicación. Por eso acá les he puesto la tesis, que sería el proceso completo, tiene primero su planificación, que es hacer ese proyecto de investigación donde está el problema, la hipótesis, el tipo de diseño que vas a usar, la ejecución, que corresponde a recolectar la data, y finalmente el informe final, que sería todo tu trabajo con tu análisis publicado en algún lugar donde otras personas lo puedan ver. Si tú no planificas tu tesis, no sirve para nada, por eso es lo más importante y es donde tu asesor de tesis te saca el ancho, porque tienes que planificar y hacer un buen proyecto. Si tú no ejecutas tu tesis, queda en proyecto, hay un disparo al aire, gente pensante tenemos de sobra, lo que nos falta es gente que haga cosas, ¿no es cierto? Los críticos abundan, lo que necesitamos es gente que haga, ¿ya? Gente que haga las cosas, entonces hay que ejecutar la tesis. Y finalmente, si ejecutas tu tesis pero no la publicas, se queda para ti y te mueres con tu resultado, ¿no? Siempre hay que publicar. Si no hay un informe final de tesis, nadie se va a enterar de tu conocimiento y no has aportado absolutamente nada a la ciencia. Porque la ciencia es un avance colectivo de conocimiento. ¿Listo? Entonces, esto quería que quede claro. El método epidemiológico son estos pasos que se desarrollan siguiendo esta lógica, cada uno de ellos. El primer paso, descripción, tiene que tener su problema, su hipótesis, su diseño, sus datos y su análisis. Si quiero pasar al segundo paso de asociación, le vuelvo a crear un problema, una nueva hipótesis, un nuevo diseño, otro dato y otro análisis. Y si quiero el tercer paso de causalidad, otro problema, otra hipótesis, otro diseño, otro dato y otro análisis. Eso es lo que quería que quede claro. Y la formalización de eso es el proyecto de investigación y la ejecución de la tesis que tienen al costado. ¿Listo? Bien, entonces con esto hemos terminado el método epidemiológico.